Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Es un gusto continuar con ustedes. Recuerden que después del inicio de las noticias a las 5:59 de la mañana y después de Hola Medallo, de nuevo estamos aquí en Hablemos Temprano. Y hoy vamos a analizar un asunto que es fundamental, básico para la economía de nuestro país y tiene que ver con la propiedad raíz. ¿Cómo estamos en venta de vivienda? ¿Cómo estamos en materia de arrendamientos? ¿Qué pasa con Medellín y lo que hemos estado viviendo en los últimos años? Si es ese encarecimiento precisamente de la vivienda para arrendar, pues todo eso lo vamos a analizar con Federico Estrada. Él es el gerente de la Lonja Propiedad Raíz, por supuesto uno de los hombres más conocedores del tema. Gerente, qué alegría tenerlo aquí en Hablemos Temprano, bienvenido. Hola Andrea, un saludo muy especial. Para mí es un gusto de verdad estar acá con ustedes en Telemedellín. Un saludo pues a todos los televidentes. Muchísimas gracias, gerente. Bueno, voy a comenzar por un asunto del cual todo el mundo habla en la ciudad, en el Valle de la Aburrá, y seguramente le preguntan mucho a usted, y es ese encarecimiento de los arrendamientos. Hay unas cifras que uno dice es imposible que esto cueste hasta más que una cuota de un préstamo para vivienda. ¿Cómo está la situación en Medellín? Bueno, que sea entonces es un aliciente para animar a las personas a la compra de vivienda. Bueno, realmente lo que ha sucedido en materia de arrendamientos en Medellín y en el Valle de Aburrá particularmente es no de este año, sino que viene desde 2021. Durante el año 2021 y posiblemente algo del 22, la entrega de viviendas nuevas fue mucho menor en la ciudad. Fue el resultado seguramente de pandemia, fue el resultado de que se dilataron muchos proyectos inmobiliarios y de unos 18.000 viviendas nuevas que entraban al Valle de Aburrá, un 20% llegaban al mercado de arrendamientos. Estas cifras cayeron a unos niveles de 12.000-13.000 año, viviendas entregadas, por lo que señalábamos, y en ese sentido entonces hubo mucha menos oferta. La demanda era muy superior a la oferta y eso disparó los precios de los arrendamientos. Eso fue un fenómeno que vimos principalmente durante el año 23, sí, donde nosotros encontramos más un crecimiento cercano al 27%. Ya el año anterior vimos un incremento en los arrendamientos, un punto porcentual por encima de la inflación, algo así como el 6.2. Podríamos decir que los incrementos de arrendamientos en la ciudad están, digamos, controlados, pero realmente traemos pues unos incrementos que se tuvieron hace 2 o 3 años. Eso da cuenta pues de la necesidad de vivienda que hay no solo en nuestra ciudad sino en el país, donde hay muchos más nuevos hogares que producción de vivienda. Entonces digamos, eso a futuro va a seguir siendo una presión de los precios, no solo en arrendamientos sino para la compra también. Gerente, ¿y por qué hay menos producción de vivienda? Nosotros llegamos a tener por allá en el año 19 e inclusive en el 20 unas 240.000 viviendas construidas. Hoy hemos caído en los niveles cercanos de la mitad. Claramente tuvimos un impacto muy importante de lo que fue el cambio de la política de subsidios en el país, que afectó es que en el país algo más del 60-65%, no en Medellín, de las viviendas nuevas que se construyen son de interés social y eso afectó bastante a la demanda y llegamos pues a unos niveles como los que vimos el año pasado de 130-140.000 viviendas. Ese es el resultado. Claramente también digamos en el 23 y 24 nos afectó el incremento que tuvimos en tasas de interés, de inflación, que afectó bastante el mercado. Eso ya es un tema del pasado y por fortuna las cifras que usted en la entradilla explicaba de que vemos una mejoría ya de las ventas de vivienda nueva, por fortuna ya es lo que estamos viendo, un cambio de tendencia, sin dejar de reconocer que estamos a unos niveles cercanos al 60% de lo que era la actividad antes. Pues gerente, mire, a propósito de esa explicación que usted nos daba, en la cual nos aclara que ya esa situación de los arrendamientos por las nubes en Medellín va llegando pues a un nivel mucho más controlado, tenemos este informe que nos habla
habla de que ahora ya es más posible acceder a viviendas, a arrendamientos de vivienda más baratos en zonas muy aptas precisamente para residir. Vamos a ver entonces este informe. En barrios como Aranjuez, Castilla, Manrique Central ofrecen precios de arrendamiento entre los 700 y el millón de pesos. Por su parte, algunos ciudadanos dicen que se puede encontrar más barato y otros se mantienen en el que el precio es alto. Pueden oscilar en este momento en precios dependiendo del área, los 500.000 pesos. He visto que se pueden conseguir arriendos desde 800, 1 millón. La verdad me parece que para el sector están demasiadamente elevados. Pero obviamente entiendo que es como por tanto extranjero, ¿no? Pues porque esto acá, un arriendo, o sea, por bajito no baja de 1 millón de pesos. Pero más allá de los precios nominales, hay un fenómeno importante que afecta el mercado. En los estratos 2 y 3, la rentabilidad del arriendo es más alta. Esto significa que aunque los arriendos son más bajos que en otros estratos, su valor es muy alto en proporción al precio comercial de la vivienda. Según la lonja, ante esta realidad, se vuelve urgente incentivar la construcción de vivienda de interés social y ampliar la oferta en sectores populares. Esto no solo aliviará la presión sobre los precios del arriendo, sino que también garantiza mejores condiciones de vida para miles de familias. Bueno, gerente, ahí veíamos entonces, la gente sigue sintiendo que son precios muy altos, inclusive en sectores donde uno diría, pero ¿por qué este valor de un arrendamiento en un sector que antes pues se encontraban lugares más baratos, de menos de 500.000 pesos incluso? Ya eso no es posible. Sí, esa es una realidad, como dijimos, es el resultado de los incrementos tan altos que tuvimos en años 21, 22, inclusive en el año 23, pero yo también quisiera aprovechar esta oportunidad. Los arrendamientos de vivienda urbana tienen unos controles de precios. Medellín cuenta con un buen control y vigilancia, y en Medellín y en la ley 820 señala que un arrendamiento no puede exceder el 2% de su valor catastral o el 1% del valor comercial. Desafortunadamente, en esos niveles socioeconómicos donde no hay una participación de las empresas inmobiliarias, que son esas que dan ese equilibrio entre propietario, entre arrendatario, se cometen estos abusos y muchas veces llegamos a ver lo que estamos viendo y que da tristeza, pero es algo que se ha visto siempre en la ciudad. Es en los niveles socioeconómicos más bajos donde son más altos los arrendamientos de manera relativa. Entonces también aprovechemos para contar, existe un control y vigilancia, existen unas normas que se deben cumplir. Y ese control y vigilancia, gerente, le permite a la gente hacer una denuncia cuando sí, su arrendamiento... es una subsecretaría dentro del gobierno que hace un muy buen control y vigilancia. Gerente, usted nos hablaba ahorita de ese aumento que se desbocó, si me permite utilizar esa palabra, hasta el 27%. Lo que estamos viendo ahora, aún están altos esos arrendamientos, son entonces las consecuencias de eso que sucedió. ¿La tendencia es a que siga bajando ese nivel de aumentos? A ver, cuando digo bajando no es que los precios se vayan a devolver, sí. No. Lo que quise señalar era que de tener incrementos hasta el 27% en el 23, pero ojo, son incrementos que había una vivienda que se arrendaba por 100 y al año siguiente se alquilaba por 127. Vimos muchos casos en donde se terminaban contratos de arrendamientos que tenían 3 o 4 años y que claramente habían sido controlados porque los arrendamientos tampoco se pueden incrementar por encima de la inflación del año anterior. Se terminaban esos contratos y se volvían a colocar en arrendamiento al 30, 40 y 50. Eso también dio lugar en ese momento a la terminación de contratos, inclusive de manera irregular. No, lo que quiero decir es que en este momento hay, digamos,
digamos, no está excediendo la demanda, esa oferta, entonces no hay tanta presión alcista. Y lo que estamos viendo es unos incrementos en esas colocaciones, comparándola de un año con otra, 1 o 2 puntos porcentuales por encima de la inflación. Pero tampoco puedo venir yo acá, tranquilos que lo que se incrementó ya está bajando. Eso no es una realidad en nuestra ciudad. Digamos, los incrementos que quedaron altos, y es un tema también de la demanda habitacional. Es que somos, pese a que vivimos, y la tendencia hoy es que hay menos, las familias, son menos hijos los que están teniendo las personas, son menos personas por vivienda las que estamos viviendo. Claro. Entonces eso da lugar a que viviendas se necesiten inclusive muchas más viviendas. Es un país que necesita muchas más viviendas. Por eso ese reto que se tiene, y que lo tiene así de esa manera la administración distrital, y lo ha visto, un plan de ordenamiento que se va a revisar el año entrante, donde se va a incentivar la construcción de vivienda, y donde Medellín debe recuperar ese liderazgo que tenía en la construcción de vivienda en el Valle de Aburrá. Gerente, ¿cómo está el fenómeno en la ciudad de la vivienda turística, que también pues ha generado muchos otros factores en Medellín, de los que se ha hablado ampliamente? Pero ¿cómo están esos controles de los hospedajes ilegales, de esas viviendas que son residenciales, pero que de un momento a otro resultan siendo viviendas para hospedar turistas? ¿Cómo está esa situación? Bueno, lo primero que yo debo señalar es que nosotros vemos con muy buenos ojos esa oferta. Eso hace parte de esa infraestructura necesaria de la ciudad para atender ese crecimiento de los turistas que nos están visitando. También lo debemos decir, los controles que esta administración desde hace un año ha hecho, y yo creo que lo podemos inclusive decir de una manera intuitiva. Vamos viendo que en unidades residenciales se ha moderado mucho esa oferta de vivienda en plataformas turísticas, en plataformas tecnológicas. Yo creo que hay muchos menos apartamentos en unidades residenciales que antes para esta oferta. Y también están entrando muchos proyectos inmobiliarios turísticos que se construyeron para tal fin. Sí. Yo veo que ha mejorado muchísimo la vigilancia y control, y en ese sentido es un tema de convivencia en las unidades residenciales. Lo que estamos viendo todavía existe, pero es mucho más moderado de lo que veíamos hace año y medio más. Así es, gerente, y también vemos que este fenómeno no solamente se está dando en el poblado, que es el sector que habitualmente pues nos tiene acostumbrados a este tipo de viviendas, sino también se está expandiendo por toda la ciudad. Sin duda, cuando uno ve el mapa de la vivienda turística que se oferta en la ciudad, pues sí hay una concentración en el poblado, una concentración en el occidente, pero también ve uno prácticamente en toda la ciudad. No, y eso ha dado lugar también a la construcción de unos proyectos inmobiliarios maravillosos, donde han invertido las personas y que ya están, digamos, hoy aumentando la oferta de vivienda turística en la ciudad. Y hay inversiones muy importantes que también son incentivadas por este tipo de ofertas. Sin duda, y como digo yo, eso ha mejorado inclusive la calidad arquitectónica de muchos de los proyectos que vemos en la ciudad. Pues mire, precisamente, gerente, aquí tenemos un testimonio de Eduardo Loaiza, el gerente de Camacol, que por supuesto nos habla acerca de la importancia de estas inversiones en materia de construcción para Medellín. Hoy es muy buen momento para comprar vivienda, porque quien quiera comprar vivienda para reemplazar lo que va pagando de arriendo y con ese valor pagar la cuota de su crédito hipotecario, vuelve a ser factible que la cuota quede similar a lo que paga de arriendo, gracias a que han bajado significativamente las tasas de interés del crédito hipotecario. Adicionalmente, porque tenemos una oferta de cerca de 18.000 unidades en el mercado, cerca del 80% de ellas sobre planos, que tiene el mayor plazo para pagar la cuota inicial sin financiación y con plazos y facilidades para ajustar la cuota inicial entre el momento en que firman la promesa de compraventa y el día en que le entregan el inmueble construido. Adicionalmente, porque quien quiera ver en el sector una oportunidad de inversión, tiene una excelente oportunidad.
Gerente, pues Eduardo Loaiza, el presidente de Camacol, también está en consonancia con lo que usted nos decía ahorita, y es que es un buen momento y hay que hacer siempre la invitación a la adquisición de vivienda propia, porque como decimos, también a veces una cuota de arrendamiento es casi igual o incluso hasta más alta que una cuota para pagar un préstamo hipotecario, y ya hay muchísimas más facilidades. Sí, definitivamente siempre será un buen momento para comprar vivienda. En todos los segmentos hay retos seguramente para las personas, es invitar a las personas, que es un plan el que se debe fijar, pero sin duda es un muy buen momento y ya tenemos unas tasas de interés históricamente bajas, hay una muy buena oferta, entonces en ese sentido, no solo desde el nuevo, sino también del usado, hay muy buenas alternativas para las personas. ¿Qué recomendaciones daría usted a las personas que están pensando en invertir en propiedad raíz? Siempre será una buena inversión. Sin duda, es que es una inversión segura y confiable, donde lo más importante es que yo tenga un activo, donde ese activo siempre crece a IPC más 1, más 2 puntos, es decir, siempre conserva el valor del dinero en el tiempo, pero por encima inclusive de la inflación. Eso es muy claro y la gente lo siente de esa manera, y si a eso le sumo pues lo que me puede generar por renta o los costos pues en que yo no incurro por vivir en él, pues eso hace una inversión comparativamente con cualquier otra alternativa que la hace muy atractiva para las personas y las familias. ¿Y sigue siendo una buena alternativa comprar sobre planos? Sí, lo importante de la compra de planos, primero que todo, es la facilidad que le da a las personas durante esos año y medio, 2 años, 2 años y medio, es completar la cuota inicial, pero también es bien importante, al final del día yo compro un activo del que solo estoy pagando el 30%, pero él se está valorizando sobre su 100%. Cuando yo hago cuentas, yo solo he invertido, pues si la vivienda valiera 100 y estoy pagando sobre los primeros 30 pesos, lo que se me están valorizando no son esos 30 pesos que estoy pagando, sino esos 100 pesos. Entonces ahí es que se hace bastante atractiva la compra sobre planos. Gerente, volvamos a este asunto de la vivienda de interés social. Hay un porcentaje muy alto de colombianos que acceden a este tipo de vivienda, pero sin duda hay unas talanqueras, hay que decirlo así, que está poniendo el gobierno nacional. Por ejemplo, la suspensión de entrega de subsidios de Mi Casa Ya. ¿Cómo estamos en ese sentido? No, en ese sentido, pues primero que todo lo vivimos en el cambio de gobierno, donde pues se habían agotado los subsidios que se tenían, había unos grandes compromisos de subsidios, llega un nuevo gobierno, revisa las políticas, empieza a cambiar, y encima pues un problema fiscal que durante los primeros meses fue un problema bastante alto para los compradores que no podían recibir su vivienda y para los mismos constructores como tal. Digamos que se cumplió esa meta durante estos 2 primeros años de los 50.000 subsidios, pero ya empieza a haber riesgos con los próximos años. No, realmente ese cambio de política ha sido muy crítico, y haber desmontado el programa más exitoso que fue Mi Casa Ya ha sido una cosa pues que para facilitar el acceso a la vivienda ha tenido graves consecuencias, no solo en el sector, sino en las familias, en esa capacidad de comprar la vivienda. Gerente, quisiera conocer su opinión acerca de una discusión fundamental para el país que inicia hoy en el Congreso de la República, y es esa discusión de la reforma laboral, pues con muchos tintes de otro orden político, por supuesto, también están incluidos ahí. ¿Cómo ven ustedes desde el sector de la propiedad raíz estas propuestas? No, uno lo que lamenta es que en los planteamientos que se han hecho hasta la fecha no ve uno
unas propuestas que vayan a dinamizar el empleo, que vayan a atacar la informalidad en Colombia. Por el contrario, pueden ser regresivos y afectar el empleo. Esperaría uno que entonces, digamos, con esa disposición que hay hoy, con todo eso que hay alrededor pues, de la consulta y todo, pues se llegue a unas decisiones moderadas, pero que al final del día dinamicen el empleo y que al final del día también ataquen la informalidad. Hay cosas seguramente por mejorar, no ve uno pues que fuera tan necesario pues llegar a la ley, seguramente vía decreto se pudieran haber llegado, pero digamos está en una discusión y esperamos entonces que salgan cosas positivas. Y ya con respecto a esa convocatoria a manifestaciones, pues ya se han pronunciado gremios como FENALCO, sobre todo la ANDI. ¿Usted cree que el hecho de que un gobierno convoque a marchas, no sabe uno si en contra del propio gobierno, obviamente aquí es para hacerle presión al Congreso, ¿usted cómo ve eso? Eso es totalmente atípico y no se había visto pues nunca, al menos en nuestro país. Hay una preocupación muy alta que lleguemos pues a ver cosas como las que vimos en el pasado. Esperamos que no sea de esa manera, pero es algo totalmente atípico. Y sin duda, pues eso afecta en materia de lo que se deja de percibir, de hacer en la ciudad. Incluso ya muchos colegios aún privados suspendieron clases. De verdad que se cambian muchas dinámicas y pues no siempre eso es positivo para la ciudad. Gerente, mire, a propósito de lo que hablábamos de la necesidad de ofrecer más viviendas, de que esa oferta de viviendas siga incrementándose, tenemos un informe que habla precisamente de esos desafíos para la creación de viviendas en Medellín. Una de las prioridades es fortalecer la capacidad del distrito para trabajar de la mano con el sector privado. Para lograrlo, se busca crear condiciones para identificar áreas de oportunidad dentro del suelo ya ocupado. ¿Cómo podemos aumentar la capacidad del distrito para acompañar al sector privado en ese relacionamiento con los dueños de la tierra, con las comunidades, para poder identificar esas áreas de oportunidad donde Medellín pueda aprovechar ese suelo que ya está ocupado, pero que tenemos que redensificar, porque las posibilidades de expandir la mancha urbana en una ciudad como Medellín son muy limitadas. Paralelamente, la administración distrital tiene en vigencia una convocatoria de subsidios dirigida a familias interesadas en adquirir vivienda de interés social o de interés territorial. Estos subsidios que oscilan entre los 15 y 13 millones de pesos. Adicional, tenemos Vivienda, un proyecto familiar, que es un grupo de acompañamiento, todo un programa de acompañamiento para esas familias que quieren comprar vivienda y que no saben cómo. Entonces dicen como yo quiero comprar, pero ¿qué hago? Entonces ahí estamos en todo, pues como acompañando a las familias en cómo hacer el proceso de ahorro, cómo adquirir un crédito, con qué entidades financieras y finalmente cómo aplicar no solo a los subsidios del instituto, sino también a los subsidios de la Caja de Compensación Familiar o a los subsidios que tiene la Gobernación de Antioquia. Con estas acciones, Medellín busca no solo construir nuevas viviendas, sino también dignificar las existentes y asegurar un entorno urbano más justo y sostenible. Lo veíamos ahí en el informe, gerente, expandir la mancha urbana. ¿Qué tan necesario y qué tan posible a la vez es eso en Medellín? No, como bien decía pues el coordinador de revisión del POT, es que la configuración del valle nuestro no lo permite. Seguramente habrá algunos vacíos en los bordes urbanos que se podrán integrar al suelo urbano de la ciudad. Pero esta es una ciudad muy distinta a todas. Es una ciudad que los mejores suelos de la ciudad fueron dedicados a la industria. Que queremos hacer en esos suelos vivienda, que por ende son los suelos más costosos. Entonces es bien complejo, donde lo queremos hacer inclusive bajo la gestión urbanística es bastante compleja, porque detrás de eso están los planes parciales, los macroproyectos, es bien difícil. El reto más, porque no tenemos para dónde crecer con zonas de expansión, es viabilizar y hacer factible la construcción en el corredor del río, generando una sana
mezcla de usos ahí, pero sobre todo hacer viable la construcción en esas zonas de la ciudad. Y de hecho hay unos barrios ya muy consolidados en los corredores del río que no deberían tener esa misma normatividad de los planes parciales, sino que podrían poderse licenciar como se licencia en otros barrios de la ciudad, como en el Poblado. No quiero entrar en tecnicismo, es pasar de los suelos de tratamiento de renovación a suelos de consolidación, algunos de ellos que están sobre el río. No es un reto grande, pero digamos, viendo de manera muy positiva, hay una buena conversación entre lo privado y lo público que entiende pues las dificultades que hoy se tienen en la ciudad. ¿Y en Medellín se contempla eso, esa construcción en los corredores del río? Medellín ha querido desde su primer POT por allá antes del año 2000 crecer hacia adentro. Eso es lo que ha querido la ciudad. Pero ha sido muy complejo, primero porque está en unas zonas que hay que hacer unos desarrollos integrados entre muchos propietarios, que eso es bastante complejo. La verdad, ya van tres planes de ordenamiento que siempre han querido eso, pero que no lo ha logrado. Medellín no tiene que cambiar su vocación, lo que quiere, sino el cómo hacerlo. Es más de un tema del qué, es un tema del cómo. Y ese es el reto que se tiene hoy pues en la revisión del plan de ordenamiento territorial. Y también de voluntades, digamos. Yo ni siquiera diría que es un tema de voluntades, porque como digo, ese ha sido el qué, ese ha sido lo que siempre ha querido la ciudad, pero no hemos desentrabado de cómo hacerlo de la manera más expedita. Gerente, ¿cómo va esa expansión de viviendas hacia el oriente del departamento? ¿Continúa? El oriente empezó a tener una participación importante. En un momento dado se llegaron a vender inclusive 7.000 viviendas nuevas año. Digamos, hoy ya estamos en niveles de 3.500. Al oriente lo ha afectado bastante los temas de subsidio. Allá, digamos, había una utilización importante de los subsidios. Digamos que sigue teniendo una muy buena participación porque era una región que se construían menos de 1.000 viviendas hace más de 10 años. Hoy se están construyendo o vendiendo al menos nuevas, 3.500 viviendas nuevas. No, es una realidad el oriente cercano antioqueño. Así es, y lo seguirá haciendo. Gerente, bueno, para que hablemos de cifras esperanzadoras, la venta de viviendas en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez publicó hace algunas horas un trino donde dice que entre enero y abril se han vendido 1.355 viviendas nuevas y esto es un aumento del 24,9%. Eso es una buena noticia para el sector. Es una muy buena noticia. Mira, se han hecho de enero a abril unos 18.500 negocios de propiedad raíz, de todo tipo de inmuebles, nuevos, usados, vivienda y diferente a vivienda. Eso es un crecimiento del 4%, pero es, digamos, en la totalidad del negocio no habíamos tenido esas caídas que habíamos tenido en la venta de vivienda nueva. Según Galería Inmobiliaria, se han vendido 7.550 viviendas nuevas en Valle de Aburrá más Oriente Cercano, un crecimiento superior al 30%. Eso da cuenta que eso que algunos inclusive esperábamos desde mediados del año anterior, donde ya se había disminuido la tasa de interés, donde ya se había estabilizado la inflación, esperábamos ver, pero la demanda vino digamos, a reaccionar ya de una manera consistente en los últimos 3 o 4 meses, donde ya el sector está viendo pues unas cifras muy distintas y un panorama muy distinto en las ventas de vivienda nueva y digamos una mejoría en las ventas de vivienda usada. ¿Y cómo ve usted ese acompañamiento que está ofreciendo el distrito? Ahí lo veíamos con la directora del ISBIMED, a esas personas que quieren adquirir su vivienda, esa asesoría, también incluso pues con créditos obviamente. ¿Cómo ve usted esos esfuerzos? No, tanto el distrito como la gobernación
han entendido la situación, donde ya no se disponen de la misma manera de los subsidios del gobierno nacional, que son necesarios, vienen haciendo su tarea de, digamos, ayudando en los cierres financieros, acompañando los créditos que ya vienen de muy buena manera, y uno siente pues que se han apersonado mucho, no solo el distrito, sino también la gobernación de Antioquia. Pero también resaltar del distrito ese enfoque que le dan a las familias de cómo construir y empezar a pensar en ese plan, que no es para mañana, sino también están haciendo mucha pedagogía, cosa que es bastante importante. Claro que sí, fundamental. Gerente, finalmente, por aquí tengo un dato de que Itagüí tuvo la valorización más alta en el Valle de Aburrá, de 12,7%. ¿Eso es así? ¿Y por qué pasa esto en Itagüí? ¿Qué está sucediendo allí? Las cifras empiezan a ser muy particulares. Usted ahí se está refiriendo al estudio del valor del suelo. Es un estudio que la Lonja de Propiedad Raíz hace desde los años 70 y nos sirve mucho para mirar las dinámicas inmobiliarias. El valor del suelo tuvo un incremento del 9%, digamos, posiblemente la muestra en Itagüí, que está muy sobre lo industrial, y en algunas zonas de desarrollo tuvieron un incremento superior a unos 3 puntos porcentuales, pero tampoco podría entrar a decir que Itagüí está mostrando algo muy distinto a los otros municipios del sur, que han tenido una buena, pues, o una participación en la actividad edificadora importante, que es al final del día la que jalona el valor del suelo. Pues Federico Estrada, gerente de la Lonja Propiedad Raíz, es un gusto haberlo tenido aquí. Gracias por acompañarnos. Por aquí lo seguiremos teniendo seguramente, y bueno, cuídese de la recuperación de esa bronquitis, que siga recuperándose. Ya estoy saliendo de ella, muchas gracias. Con estos climas tiene que salir muy abrigado. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Feliz día, gerente. Muchas gracias, un saludo para todos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con actualización informativa.